A pesar de todo el escepticismo y de las críticas que se agitaban en mí, nunca he podido resolverme a ver en los sueños algo desdeñable. Cuando nos parecen insensatos, los insensatos somos nosotros, los que carecemos, según todas las apariencias, de esa finura de espíritu necesaria para descifrar los mensajes enigmáticos de nuestro ser nocturno. La psicología médica debería tomar como un deber el ejercer su sagacidad mediante trabajos sistemáticos sobre los sueños, tanto más cuanto que por lo menos la mitad de nuestra vida psíquica se desarrolla en nuestro ser nocturno, y del mismo modo que la conciencia extiende sus ramificaciones hasta nuestras noches, así también el inconsciente emerge en nuestra vida diurna. Nadie duda de la importancia de la vida consciente y de sus experiencias. ¿Por qué dudar entonces de la significación de los desarrollos inconscientes? También ellos son nuestra vida. En ellos palpita a veces tanto, si no más, como nuestra existencia diurna, y son unas veces más peligrosos y otras más saludables que esta. Los sueños nos informan acerca de la vida íntima y secreta del paciente y nos revelan componentes personales responsables en la vida diurna de síntomas neuróticos, por lo que resulta imposible cuidar al enfermo solo en el consciente y por el consciente. Se hace ineluctable el recurso al inconsciente, recurso que en el estado actual de nuestro saber no parece poder realizarse sino en la forma de una asimilación al consciente, lo más amplia posible, de los contenidos inconscientes. Por asimilación, es preciso entender aquí la interpretación recíproca de los contenidos conscientes e inconscientes, y no la apreciación, el sometimiento y la deformación unilateral de los contenidos inconscientes, por obra de la tiranía consciente, como se piensa y practica comúnmente. Sobre el valor y la significación de los contenidos inconscientes, reinan las concepciones más falsas. La escuela freudiana, como se sabe, ve el inconsciente bajo una luz de lo más negativa, al igual que tiene al hombre primitivo por un monstruo. Los cuentos de nuestras nodrizas, que relatan los atropellos del abominable hombre primitivo, unidos a la teoría del inconsciente infantil, perverso y criminal, han logrado al desfigurar esa cosa natural que es por esencia el inconsciente, presentarlo bajo los rasgos de un monstruo temible, como si fuera un atributo del consciente el guardar todo lo que es bueno, razonable, bello, todo lo que hace preciosa la vida. La guerra mundial, con su cortejo de abominaciones, ¿acaso no nos ha abierto todavía los ojos? ¿No comprobamos siempre que nuestro consciente es aún más diabólico y perverso que ese ser natural que es el inconsciente? Mi teoría de la asimilación del inconsciente ha sufrido últimamente el reproche de que mina la cultura y entrega sus supremos valores al primitivismo. Semejante interpretación no puede estar basada sino en la hipótesis totalmente errónea de la monstruosidad del inconsciente. Esta hipótesis misma emana del temor sentido ante la naturaleza y la realidad desnuda. La teoría freudiana ha inventado el concepto de sublimación para librar al hombre de las garras imaginarias del inconsciente. Ahora bien, lo que existe realmente escapa, en tanto que tal, a la alquimia de la sublimación, y lo que parece que se deja sublimar no fue más lo que una falsa interpretación había hecho pensar. El inconsciente no es un monstruo demoníaco, es un organismo natural, indiferente al punto de vista moral, estético e intelectual, que no se hace realmente peligroso sino cuando nuestra actitud consciente respecto a él es desesperadamente falsa. Cuanto más nos reprimimos a nosotros mismos, más se acusan los peligros incurridos en razón del inconsciente. Desde el instante en que el paciente comienza a asimilar sus datos, hasta entonces inconscientes,
los peligros disminuyen. La disociación de la personalidad, la separación minuciosa y temerosa entre nuestro ser nocturno y nuestro ser diurno, se atenúa a medida que la asimilación progresa. Lo que mi crítica teme, el consciente subyugado por el inconsciente, se produce al contrario electivamente cuando al inconsciente, por el entredicho de las represiones, de las interpretaciones falsas y de las depreciaciones inconsideradas, se le impide participar en la vida. Cuando se considera la naturaleza del inconsciente, se comete en general el siguiente error fundamental. Se supone que sus contenidos son unívocos y que están provistos de un signo indicativo, de un coeficiente inmutable. Esta concepción, en mi humilde opinión, es demasiado ingenua. El alma, semejante a un sistema autorregulador, está en equilibrio, como lo está la vida corporal. A todo exceso responden inmediatamente y por necesidad compensaciones sin las cuales no habría ni metabolismo normal ni psique normal. En este sentido se puede proclamar que la teoría de las compensaciones es una regla fundamental del comportamiento psíquico. Una insuficiencia en un punto crea un exceso en otro. Del mismo modo, las relaciones entre el consciente y el inconsciente son también de naturaleza compensadora. Esto constituye una de las reglas técnicas mejor comprobadas del análisis onírico. En la práctica del análisis siempre es provechoso plantearse la siguiente cuestión. ¿Cuál es la actitud consciente que el sueño tiende a compensar? La compensación no está constituida solo en general por la realización ilusoria de un deseo. Es más bien una realidad que si se la reprime se afirma aún más. La sed no se calma porque se la reprima. Por eso ante todo hay motivos para tomar en serio el contenido del sueño, conferirle la dignidad de lo real y acogerlo en la actitud consciente como factor codeterminante. Si nos abstenemos de ello, se perpetúa la actitud consciente descentrada, excéntrica, que ha suscitado ya la compensación inconsciente. La manera de llegar a una noción exacta de sí mismo y a una conducta equilibrada de la propia existencia se hace así realmente inconcebible. Si algunos se complacieran, se teme precisamente que mi crítica llegue a ello, en poner el contenido inconsciente en el lugar de los contenidos conscientes. Aquel rechazaría naturalmente a estos últimos, operación tras la cual los contenidos antes conscientes reaparecerían compensadores en el inconsciente. Debido a ello, el inconsciente cambiaría por completo de aspecto, se volvería puntilloso y razonable, en llamativo contraste con lo que era anteriormente. En general, no creemos al inconsciente capaz de esta transformación, aunque ésta sea frecuente y responda a una de sus funciones primordiales. Por ello, todo sueño es un órgano de información y de control, y por ello el coadyuvante más eficaz en la edificación de la personalidad. En sí, el inconsciente no oculta productos explosivos, a menos que una conciencia presuntuosa o blanda no los haya acumulado en él secretamente, un motivo más para no desviarse de él sin tomar precauciones. Por todas estas razones, en cada intento de interpretación onírica, yo me limito a la siguiente regla heurística: preguntarme cuál es la actitud consciente que se compensa por el sueño. Al hacer esto, establezco una relación estrecha entre el sueño y la situación consciente del que sueña. Llego hasta pretender que es imposible interpretar un sueño, ni siquiera con una grosera aproximación, si se ignora la situación consciente. Solo el conocimiento de la situación consciente permite precisar el signo bajo el cual hay que colocar los contenidos inconscientes, pues el sueño no es un acontecimiento aislado, totalmente escindido de la vida consciente y de sus caracteres. Sí nos lo parece
ello es debido a nuestra incomprensión, no es más que una pura ilusión subjetiva. En realidad, entre el consciente y el sueño reina una estricta causalidad y una interrelación de una extrema finura. La justa apreciación de los contenidos exige un importante y delicado procedimiento. Demos un ejemplo. Un joven me somete al siguiente sueño. Mi padre sale de casa con su nuevo coche, conduce con mucha torpeza y esta tontería aparente me exaspera. Va haciendo zigzags, da marcha atrás, está a punto de estropear el coche y acaba por derribar una pared, empotrando en ella el coche. Le grito, presa de una intensa cólera, que se comporte razonablemente. Mi padre entonces se echa a reír a carcajadas y yo me doy cuenta de que está completamente borracho. El sueño no se apoya en ningún acontecimiento real de esta clase. El joven está persuadido de que incluso estando borracho su padre jamás se comportaría así. Es un conductor muy prudente, muy moderado respecto al alcohol, en particular cuando tiene que conducir. Nada le irrita tanto como los malos conductores y los aletas abolladas. Entre el padre y el hijo hay relaciones excelentes. El joven admira a su padre, que ha triunfado en la vida. Sin un gran esfuerzo de interpretación, salta a la vista que el sueño esboza una imagen del padre de lo más desfavorable. ¿Cuál es el significado de este sueño para el hijo? ¿En qué sentido responder a esta pregunta? ¿Acaso sus relaciones con el padre son buenas solo en apariencia? ¿Es preciso no ver en ellas en realidad sino resistencia supercompensada? En esta alternativa, el contenido del sueño implica un indicio positivo y habría que decir, he aquí cuáles son, en el fondo, sus relaciones con su padre. Sin embargo, las relaciones reales entre el padre y el hijo no testimonian ninguna ambigüedad neurótica y sería injustificado apesadumbrar los sentimientos del joven por una concepción tan devastadora. Desde el punto de vista terapéutico sería un error. Pero entonces, si las relaciones entre el padre y el hijo son realmente buenas, ¿por qué el sueño tiene que inventar totalmente una historia tan inverosímil propia para desacreditar al padre? Este sueño tiene que responder a una tendencia presente en el inconsciente de quien lo ha soñado. ¿Existirán a pesar de todo algunas resistencias tejidas de envidia o de alguna otra causa mezquina? Antes de resolvernos a culpar la conciencia del joven, cosa que en los seres jóvenes y sensibles no deja de tener consecuencias a veces peligrosas, preguntémonos no ya por qué causa, sino con qué objeto ha tenido este sueño. La respuesta a esta pregunta sería: el inconsciente del joven pretende manifestamente rebajar al padre. Si esta depreciación es una realidad compensadora actualmente necesaria, la conclusión que se impone es la siguiente: las relaciones entre el padre y el hijo no son solo buenas, sino que son incluso demasiado buenas. Ahora bien, en realidad nuestro joven es lo que los franceses llaman un fils à papa, que lleva, todavía demasiado bajo el ala paterna, lo que se llama una vida provisional. En ello hay para él un peligro concreto. A fuerza de protección paterna, el joven corre el riesgo de no descubrir su temperamento, de dejar a un lado su propia realidad. Por eso el inconsciente ha recurrido a esa blasfemia abracadabrante que rebaja al padre y valoriza al sujeto del sueño. Es, sin duda, un procedimiento muy inmoral. Un padre de pocos alcances vería en ello motivos para lanzar gritos tremendos, y sin embargo, el sueño constituye una compensación de lo más saludable. Crea entre el padre y el hijo una oposición sin la que el hijo no adquiriría jamás conciencia de sí mismo. Esta última interpretación era la buena, se reveló justa, es decir, que obtuvo espontáneamente la adhesión del joven, sin que ningún valor real importante resultara lesionado, ni el hijo ni en el padre. Esta interpretación, sin embargo, solo fue posible interrogando sucesivamente a los diversos elementos de la fenomenología consciente,
estudiando las relaciones entre el padre y el hijo. Sin el conocimiento de la situación consciente, el sentido real del sueño habría quedado en suspenso. Con vistas a la asimilación de los contenidos oníricos, es de una importancia capital que ningún valor real de la personalidad consciente sea lesionado y mucho menos destruido, pues si la personalidad consciente resulta disminuida, no queda ya, por así decirlo, persona que esté en condiciones de asimilar. El reconocimiento del inconsciente no tiene nada en común con una de esas conmociones sociales que llevan al pináculo a lo más inferior y a la inversa, restableciendo así exactamente el mismo estado que se había propuesto mejorar. Es preciso velar estrictamente porque se mantengan los valores de la personalidad consciente, no siendo la compensación por el inconsciente eficaz más que en cooperación con una conciencia que goza de su integridad. En el curso de la asimilación no se trata jamás de la alternativa entre esto o aquello, sino siempre del acercamiento entre esto y aquello. Para la interpretación de un sueño es indispensable un conocimiento exacto de la situación consciente que le corresponde. Del mismo modo, para penetrar su simbolismo, es también importante tomar en consideración las convicciones filosóficas, religiosas y morales del sujeto consciente. Nunca se recomendará bastante que no se considere el simbolismo del sueño en la práctica de forma semiótica, es decir, que no se vean los símbolos, signos o síntomas una significación y caracteres fijos. Los símbolos del sueño, verdaderos símbolos, son las expresiones de contenidos que el consciente todavía no ha aprehendido ni encerrado en la fórmula de algún concepto. Además deben ser considerados bajo el ángulo de su relatividad, en función de la situación consciente momentánea. Decía que es recomendable proceder así en la práctica. En teoría hay símbolos cuya significación es más o menos fija, pero en el curso de la interpretación es preciso abstenerse de ponerlos en relación con cosas conocidas y conceptos forjados de antemano. Sin embargo, si no existieran tales símbolos con significación fija, en principio nos veríamos en la imposibilidad de precisar nada sobre la naturaleza del inconsciente. Nuestros esfuerzos de discriminación no podrían asirse a nada firme. Puede extrañar que yo atribuya incluso a los símbolos relativamente fijos contenidos de caracteres indeterminados. Si no fuera por esta indeterminación, dichos símbolos no serían símbolos, sino signos o síntomas. La escuela freudiana, como es sabido, supone la existencia de símbolos sexuales establecidos, es decir, en este caso, signos, y le atribuye de una vez por todas el contenido, en apariencia claro, de la sexualidad. Pero precisamente el concepto de sexualidad en Freud es de una extensibilidad indefinida, por consiguiente es tan vago e impreciso que en él se puede hacer entrar todo lo que se quiera. La palabra, sin duda, tiene una resonancia conocida, pero la cosa que designa sigue siendo, sin embargo, una X, centelleante e indefinible, que varía entre los extremos de una actividad glandular fisiológica y los relámpagos sublimes de la más elevada espiritualidad. Por eso yo prefiero detenerme en la idea de que el símbolo designa una entidad desconocida, difícil de captar, y en último análisis jamás enteramente definible, antes que apoyarme en una convicción dogmática, edificada sobre la ilusión de que un término familiar al oído indica forzosamente una cosa conocida. Tomemos por ejemplo los símbolos llamados fálicos, los cuales, según se pretende, no designan otra cosa que el miembro viril. Desde el ángulo de la psique, sin embargo, la verga parece ser el símbolo de otro contenido difícil de definir, ilustrado por el hecho de que a los antiguos y a los primitivos
que utilizaban los símbolos fálicos con gran liberalidad, jamás se les ocurrió confundir falo, símbolo ritual, y pene, la verga. El falo ha designado, desde los principios de los tiempos, el mana creador, lo extraordinariamente eficaz, según una expresión de Lehmann, la fuerza fecundante y medicinal, expresada también de forma equivalente por el toro, el asno, la granada, el yoni, el macho cabrío, el relámpago, el casco de caballo, la danza, la copulación mágica en el campo, la menstruación y como en el sueño por otras innumerables analogías. En el origen de todas ellas y por consiguiente también de la sexualidad, figura una imagen arquetípica de carácter difícil de definir y a la cual lo que más parece acercarse psicológicamente es el símbolo primitivo del maná. Todos estos símbolos son relativamente fijos, sin que por ello en presencia de un caso concreto tengamos la certeza a priori de que haya que interpretarlos así en la práctica, cuyas exigencias pueden ser de un orden muy diferente. Desde luego, si nuestra tarea fuera interpretar un sueño teóricamente, es decir, yendo hasta el fondo de las cosas con todos los recursos de la ciencia, precisaríamos poner estos símbolos en relación con sus arquetipos. En la práctica, sin embargo, esto podría constituir precisamente un error, pues la situación psicológica momentánea del paciente quizás reclame medidas muy distintas que las digresiones sobre las teorías oníricas. Por eso hay que recomendar sobre todo tomar en consideración en la práctica la significación que tienen los símbolos en relación con la situación consciente, es decir, usarlos como si no fueran estables. En otros términos, hay que renunciar a todo saber previo, hay que guardarse de toda suficiencia infalible y hay que investigar lo que significan las cosas para el enfermo. Naturalmente, por este hecho, la interpretación teórica se abrevia y no pasa, en general, de un tímido comienzo. Pero si el médico se abandona demasiado al manejo de los símbolos fijos, caerá en la rutina y en un dogmatismo temible, que con frecuencia le disfrazarán la realidad viva del enfermo. Lamento no poder dar un ejemplo, exigiría más detalles circunstanciados de los que puedo dar en el marco de este trabajo. Por lo demás, ya he tratado este tema en otras publicaciones. El comienzo del tratamiento está señalado a menudo por un sueño que le desvela al médico el programa del inconsciente en toda su amplitud. Pero por motivos de orden práctico es totalmente imposible hacer presentir al paciente la profunda significación de este sueño. También aquí son consideraciones prácticas las que nos limitan. Es al conocimiento de los símbolos relativamente estables a los que el médico debe la comprensión que tiene el sueño, sin que lo sepa su enfermo. Esta comprensión puede tener un gran valor para el diagnóstico y el pronóstico. En cierta ocasión me llamaron a la cabecera de una muchacha de 17 años. Un especialista había hablado de una atrofia muscular progresiva en los comienzos, pero otro se inclinaba por la histeria, lo que le hizo llamarme en consulta. Físicamente el caso justificaba todas las sospechas. No obstante, presentaba también síntomas histéricos. Interrogué a la enferma sobre sus sueños. Me respondió inmediatamente: sí, tengo sueños terribles. Acabo de tener el siguiente. Regreso de noche a mi casa, reina un silencio de muerte, la puerta del salón está entreabierta y por ella veo a mi madre ahorcada de la lámpara, balanceándose con el viento frío que penetra por la ventana. Luego sueño que un ruido espantoso resuena en la casa en plena noche. Voy a ver qué pasa y descubro que un caballo enloquecido galopa por el piso. Por fin encuentra la puerta del pasillo y se precipita por la ventana de la galería, desde el cuarto piso hacia la calzada. Con terror le veo aplastado contra el suelo. El carácter nefasto de estos sueños llama ya la atención por sí solo y pone en guardia, sin embargo, ¿quién no ha tenido en alguna ocasión pesadillas? Estudiemos desde más cerca el significado de los dos símbolos principales,
la madre y el caballo. Debe tratarse de entidades equivalentes, puesto que ambas actúan de forma paralela, se suicidan. La madre es un arquetipo que evoca el origen, la naturaleza, la creación pasiva, de aquí la materia de materia, y por tanto también la naturaleza material, el abdomen, matriz, el aspecto instintivo, impulsivo, el aspecto fisiológico, el cuerpo que habitamos y que nos contiene. Pues la madre es una vasija, una forma hueca como el abdomen, portadora y nutricia. Encarna también, pues, el funcionamiento vegetativo que ella preside. Psíquicamente hablando, el inconsciente, los asientos de la conciencia. La interioridad del fruto contenido en la madre evoca, además, la oscuridad nocturna y angustiosa, angostura. Estas alusiones, como se ve, contienen una buena parte de la evolución mitológica y filológica de la noción de la madre, o incluso una parte esencial de lo que la filosofía china llama el yin. Esto no podría constituir una adquisición individual de esta muchacha de 17 años. Encontramos en ello una herencia colectiva, todavía presente y viva en el lenguaje de una parte y representada de otra en la estructura hereditaria de la psique. Se encuentra, por tanto, en todos los pueblos y en todas las épocas. Esta palabra de madre, de resonancia tan familiar, parece remitir a la madre que mejor se conoce, a la madre individual, a mi madre, en tanto que símbolo, sin embargo, hunde sus raíces en un trasfondo que escapa obstinadamente a toda fórmula conceptual y que no se puede sino presentir de forma vaga, como existencia corporal próxima a la naturaleza, secreta, perífrasis que es ya demasiado reducida y que excluye numerosos aspectos significativos indispensables. El hecho psíquico originario, en la base, es de una complejidad inaudita, complejidad que no puede ser presentida sino por una representación intuitiva de una amplitud inmensa. Por eso, precisamente, hacen falta los símbolos. Si trasladamos al sueño la significación encontrada para el símbolo de la madre, obtenemos la siguiente interpretación: la vida inconsciente se destruye a sí misma. Este es el mensaje dirigido al consciente y a todo el que tenga ojos para ver y oídos para oír. El caballo es un arquetipo muy difundido en la mitología y en el folclore, en tanto que animal encarna la psique no humana, lo subhumano, el animal que hay en nosotros, y por ello el psiquismo inconsciente, así, los caballos del folclore, son clarividentes, capaces de comprensión, y a veces hasta están dotados de la palabra. Siendo animales portadores, los caballos están en estrecha relación con el arquetipo de la madre. Walquirías que llevan al héroe caído al Walhalla, caballo de Troya, etc. Animal sobre el que el hombre monta, el caballo evoca el abdomen y los impulsos instintivos que nos asaltan. El caballo es dinamismo y vehículo, lleva hacia una nueva meta del mismo modo que un instinto, pero al igual que los instintos está sujeto al pánico, ya que carece de las facultades nobles del consciente. El caballo es pariente próximo de la magia, es decir, de las energías irracionales, de los encantamientos, sobre todo los caballos negros, caballos nocturnos, anunciadores de la muerte. El caballo, como se ve, es un equivalente de la madre, pero con otra matización, pues la significación se desplaza desde la vida originaria, la madre, a vida puramente animal y corporal, el caballo. Traslademos este sentido al sueño. Resulta de ello la siguiente interpretación: la vida animal se destruye a sí misma. Los dos temas suenan, pues, de un modo casi idéntico, siendo el segundo, como en el caso general, el que se expresa de forma más específica. Se habrá notado el tacto extremo del sueño. No habla de la muerte del individuo.
Es notorio que se sueña fácilmente con la propia muerte cuando ocurre. No es nada serio. Cuando realmente está en juego la vida del ser, el sueño habla en otro lenguaje. Las dos partes del sueño indican, por tanto, una grave enfermedad orgánica de desenlace fatal. Este pronóstico fue confirmado muy pronto. Este ejemplo puede dar una idea aproximada de la naturaleza de los símbolos relativamente fijos. Son infinitamente numerosos. Se distinguen unos de otros por desplazamientos sutiles de matices y significaciones. La constatación científica de su naturaleza no es posible sino gracias a las investigaciones sobre la mitología comparada, el folclore, la historia de las religiones y la historia lingüística. En el sueño, más que en el consciente, se revela la naturaleza de la psique, conjunto de estratificaciones depositadas a lo largo de la historia de la evolución humana. En el sueño se exteriorizan las imágenes y las tendencias que emanan de la naturaleza más primitiva del alma. Mediante la asimilación de los contenidos inconscientes, contribuimos a un acercamiento entre esta naturaleza y la vida consciente momentánea, que tiene una gran tendencia a apartarse de las leyes naturales. Llevamos así al enfermo al código de vida que le es propio.